Muy bien, hermanos. No voy a hacer un repaso de toda la semana porque sería redundar, aunque, como dice la palabra, no es bueno repetir las mismas cosas y es necesario. Y gracias a Dios por revelarnos su voluntad, que es llamarnos a la santificación y mostrarnos que para eso nos salvó, que la santificación es el verdadero fruto de la salvación. Y el fin de eso va a ser la vida eterna, ¿no? Como habíamos en Romanos, hemos visto que la obra que Dios ha hecho es completa, perfecta. Hemos visto que para esto nos libró de los enemigos, nos libró de aquellos que oprimían nuestra alma, de aquellos que nos esclavizaban, e hizo todo eso para que ahora en Cristo, por su gracia, nos sea posible santificarnos, diciéndole que no al pecado, comprobando lo que es agradable al Señor, dejando de satisfacer los deseos de la carne, siguiendo la guía del Espíritu Santo y haciendo su voluntad, la voluntad que Él nos revela a través de su palabra. Entonces, comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y no solo la comprobamos, como escuchábamos hoy, sino que también la ponemos por obra, ¿verdad? Y eso es verdaderamente cuando uno está viviendo como cristiano, no cuando escucha un montón de cosas en un montón de lugares, sino cuando está poniendo por obra, aún como la hormiguita cuando lleva las cosas al hormiguero. Usted ve que la hormiguita chiquitita, pero va con una amiguita de pan, y otra va con una hoja grandota arriba y la puede llevar, y a veces encontramos hormigas que están tratando de llevar un pedazo gigante. ¿Han visto? ¿No se han puesto a ver eso? Y está la hormiga tratando de llevarlo y se le cae el pedazo para un lado y levanta las patitas para acá, la vuelve a bajar, se da vuelta, el pedazo gira y no se lo puede llevar. Me hace pensar en mí cuando quiero llevar cosas que no puedo, cómo me canso y, como decía hoy el pastor Cristian, me quedo dando vueltas en el mismo lugar, ¿no? Y hasta se vuelve algo inútil. Gracias a Dios por Cristo. Como también compartía el pastor Cristian, no son las grandes cosas las que hacen la diferencia en nuestra vida, porque sin duda esas son, diría yo, hasta las más fáciles de dejar. Las más fáciles de dejar. Lo que hace la diferencia en nuestras vidas, lo que nos lleva a la santificación, son las pequeñas cosas. Pero esas pequeñas cosas también son esas pequeñas zorras que destruyen grandes viñedos. Cuando nosotros no nos ocupamos de esas pequeñas cosas que pasan en nuestro corazón, en nuestra relación con Dios, y que se manifiestan hacia afuera en la relación con la iglesia y con el resto de las personas. Debemos ocuparnos de esas cosas, leer la ley atentamente, minuciosamente, y así poder ser cada día más y más como Cristo. Tiene que ser un ánimo para nosotros, saber que Dios es nuestro Padre, que está con nosotros en todo tiempo para cuidarnos, sostenernos, fortalecernos, proveernos todo lo necesario para hacer su voluntad. Como hoy compartía el hermano Gonzalo, Dios está con nosotros, somos su pueblo, somos sus hijos, somos su casa, somos su templo, habita entre nosotros. ¿Qué más necesitamos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Y ese debe ser el ánimo de nuestro corazón, para no amedrentarnos por temor de aquellos que no conocen a Dios y que tratan de violentar nuestra libertad en Cristo para que sigamos la corriente de este mundo. Debemos animarnos en el Señor, debemos fortalecernos en su gracia, en su obra, en el perdón de pecados, en que Él llevó nuestra culpa y en el poder de su resurrección, que hoy opera en nosotros, como dice Efesios 1. Opera en nosotros ese poder que levantó a Cristo de los muertos, que le dio la victoria, opera en nosotros. Hace mucho ruido. Ok, a ver, Juan, por favor. Escucho de fondo como si un gigante me estuviera respirando atrás. A ver ahí, ¿se escucha mejor? Bueno, muchas gracias. Gracias por la intención de refrescarme de abajo hacia arriba.
pero afecta el audio. Así que bueno, gracias a Dios por la obra de Cristo, que es lo que hemos tratado de compartir, y espero que la podamos disfrutar y deleitarnos en ella. Yo diría que hoy vamos llegando al final, pero no es así, falta un texto mañana, y el texto final de las enseñanzas va a ser el domingo cuando nos reunamos en la iglesia. Ahí va a ser el texto final de las enseñanzas, como hacemos cada año. Así que espero que Dios nos dé la gracia y nos sostenga hasta ese día, o que Él venga antes. Y listo, santidad perfecta. Así que bueno, hermanos, para este tiempo quisiera que me acompañen al libro más claro y peor interpretado de las Escrituras. ¿Sabe cuál es? Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22. Quiero que me acompañe ahí. En los últimos 100 años la iglesia ha visto el libro de Apocalipsis como si fuera entrar a un cuarto oscuro, y entrar con mucho cuidado, porque en ese cuarto oscuro hay muchas cosas que me pueden sorprender, dañar, que me pueden hacer equivocar, ¿no? No hay nada más precioso, mis hermanos, que el ánimo y el aliento que Dios transmite a su pueblo a través del libro de Apocalipsis. Yo le animo a que usted, cuando prepara su lectura, espero que sea una lectura sistemática, pensada, ordenada, donde uno va entrelazando las Escrituras, no que se queda con una parte y la otra. Le animo a que en esa lectura ordene su lectura de Apocalipsis repetidamente junto con los libros de Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel y aún los profetas menores, especialmente Zacarías, y que se deleite en la claridad que tiene el libro de Apocalipsis para darnos a nosotros ánimo, gloria y esperanza en Cristo. De eso se trata todo el libro de Apocalipsis. Es un libro de ánimo, de fortaleza, mientras el Señor viene. Mientras el Señor viene en ese día final a buscar a su esposa y a juzgar a aquellos que no conocieron a Dios y obedecieron el Evangelio. Y en este libro, en la última hoja, en el último capítulo de la Biblia, vamos a ver ahí el versículo 11, que dice así, aunque nos vamos a extender un poquito más. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Con la ayuda del Señor vamos a ver, sea lo que es. Usted sea lo que es. Y vamos a pedir a Dios que nos dé la gracia y la sabiduría para ver las cosas como Él las ve. Amado Dios, te damos muchas gracias por Cristo y por sus méritos. Queremos rogar tu ayuda en este tiempo, tu ánimo, tu enseñanza. Rogar, Señor, que nos muestre nuestro pecado, que nos ayudes a ver las cosas como tú las ves, a vernos a nosotros mismos como tú nos ves, y así, Padre, poder limpiarnos de toda maldad, de toda inmundicia. Enséñanos, Señor, lo que hay dentro nuestro, y llévanos a ver tu gracia, para que desechemos todo aquello que no te agrada y pongamos por obra tu voluntad y seamos cada día más y más como Cristo. Ayúdanos a crecer en santidad. Gracias por este tiempo. Te ruego por aquellos que no te conocen, que los salves para la gloria de tu nombre. Ayúdame, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Hemos visto acerca del árbol dando fruto.
del árbol bueno, del árbol malo, hemos visto acerca de la nueva criatura, hemos visto que el fruto es el carácter de Cristo, cuando es su vida la que corre por nosotros, que somos las ramas de la vida verdadera. Hemos visto cómo Dios preparó todo esto para que así sea y para que unidos a Él y fortalecidos por Él podamos vivir la vida de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en esta vida, en el tiempo que me queda en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la fe de Cristo que está en mí. Esa fe que me permite conocer a Dios, que me permite discernir su voluntad, que me permite tener esperanza y que me permite poner por obra su palabra. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él se entregó voluntariamente para salvarme, para que así sea santificado y de esa forma manifieste su gloria. Cuando llegamos al final del libro de Apocalipsis, y esto es una vez que terminaron las revelaciones, entonces es como la despedida de la epístola. Es interesante la conversación que se da acá con Juan, y ahora lo vamos a ver. Pero Apocalipsis tiene algo precioso, está dividido en 7 partes, y esas 7 partes son 7 ciclos en los cuales siempre se ve lo mismo. Desde la obra de Dios como creador, desde el comienzo, se ve todo el proceso del Evangelio con la venida de Cristo y el final glorioso. Siempre se ve así, entonces termina y empieza otro. Y cada uno de estos ciclos que vamos viendo, desde allá de las epístolas a la iglesia, te recuerda que las iglesias estaban pasando un tiempo difícil de persecución, había muchas amenazas en aquel tiempo, y esta carta a las iglesias fue escrita para darles ánimo, para decirles, tranquilos, Dios reina, tranquilos, el Cordero está en el trono, tranquilos, no hay nada que los pueda dañar, tranquilos que lo que nos espera es algo glorioso, tranquilos que Satanás no tiene potestad sobre ustedes, van a ser atacados por todos los sistemas de este mundo, se va a levantar Satanás con su control sobre los gobiernos, la falsa religión, y va a venir el ataque sobre la iglesia, y va a lanzar como un río de maldad atrás de ustedes para perseguirlos y tragarlos, pero yo voy a estar con ustedes, y van a seguir adelante, y los voy a guardar hasta el final. Salgan de en medio de ella, no se contaminen con ellos, y vivan para mí en medio de este mundo para darme la gloria. Ese es el ánimo de Apocalipsis a grandes rasgos. Cuando llegamos al capítulo 20 de Apocalipsis, se ve una de las bendiciones de la era evangélica. La era evangélica fue inaugurada por Cristo con su venida, con su muerte, sepultura y resurrección. Y él mismo lo dice en en Mateo 24, cuando él dice que es necesario que el evangelio del reino se predique a todas las naciones, ¿verdad? Hasta el fin del mundo, hasta que él venga. Es necesario que el evangelio se predique a todas las naciones. Esta es la era evangélica en la cual Dios ha dejado a su iglesia para extender el reino que quedó confirmado con la resurrección de Cristo. Ese reino sempiterno, en el cual Él, después de haber, hoy escuchábamos de Hebreos, ¿no? Haber hecho la purificación, habernos redimido, entonces se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, por derecho propio, como describe el Salmo 24. Él llegó al cielo, las puertas se abrieron solas, porque reconocieron al Rey. ¿Y quién decía? ¿Quién es este Rey de Gloria? Es Jehová de los ejércitos, el Rey de Gloria. Y ese, como nos enseña Juan en sus epístolas, ese es Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Y hoy el Cordero está sentado en el trono, reinando. Y de eso se trata. Y en el capítulo 20, y no lo voy a leer todo por razones de tiempo, pero dice, vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después esto debe ser desatado por un poco de tiempo.
Entonces vemos ahí esa parte de la era evangélica donde Cristo entra a la casa del hombre fuerte, lo ata y va a saquear su casa. Entonces, ¿en qué sentido Él lo ató? Él ató a Satanás para que no engañase a las naciones. Lo limitó en lo que Él podía hacer, para que el Evangelio no tenga obstáculos, sea predicado y rescate a todos los escogidos de Dios, que se detallan en el libro de Apocalipsis como millares de millares, como los 144.000 sellados, porque los que son de Cristo también están sellados en su frente y en sus manos, mostrando que sus pensamientos son acordes al Cordero y sus acciones son acordes a su voluntad. Eso es lo que representa la frente y la mano. Olvídese del microchip, olvídese de la vacuna, olvídese de que le van a poner algo para controlarlo. El único que tiene el control acá es Dios. No busque fantasmas, no revise a ver si puede encontrar algo de este sistema que pueda atacar a un escogido de Dios. No hay ninguna forma, no hay ninguna manera que toquen a aquellos que estamos en las manos de Dios. Nadie es mayor que el Padre. Entonces no llamemos conspiración a lo que este mundo llama conspiración. Vivamos en la paz que Dios nos ha dado en Cristo, en su obra. Dejemos de leer informes de todo el mundo y pasemos más tiempo con la palabra, que va a edificar nuestras almas y nos va a llevar a una mayor confianza en Jesucristo. Compartamos la palabra, animemos a otros a poner su fe en Cristo, no a correr para un lado o para el otro según este mundo lo decida con todas sus estrategias. Nuestra tarea para estar acá en la tierra, para estar todavía acá, es anunciar el Evangelio de Cristo a toda criatura, es anunciar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Esa es la tarea de la iglesia, es anunciarlo con su predicación fiel y también con vidas que resplandezcan como luminarias en medio de un mundo en tinieblas. Esas vidas anuncian el Evangelio de Jesucristo, el poder de Dios para salvar a personas que están muertas en delitos y pecados y traerlos a la vida. No pierda tiempo, cristiano. Usted tiene una tarea dada por el Dios de gloria y no hay tarea más gloriosa en su vida que hacer lo que Él le mandó a hacer. De eso se trata. Pero ¿cómo voy a poder hacerlo? Mire, Él se ocupó de controlar a los enemigos, los derrotó a todos. Se ocupó de atar a Satanás para que no engañe más a las naciones y para que vayamos en el poder del Evangelio, como decía el otro día, atravesemos las puertas del Hades que no van a poder detener a la iglesia, no van a prevalecer contra ella, y con el Evangelio rescatemos a los que están en ese lugar de muertos y los traigamos a la vida en Jesucristo. Por eso estamos acá, mis hermanos. Y esto es el ánimo. No se asusten, yo estoy en control. Dice, fue atado por 1000 años. Esos 1000 años representan la era evangélica. También se menciona como 3 años y medio, también se menciona como 1290 días. Depende del ciclo que usted lo vea en Apocalipsis. Y eso nos muestra que hay una era evangélica, que es una era de prueba y tribulación, donde nosotros no solamente se nos ha concedido creer en Dios, creer en Cristo, sino también padecer por Él, como dice Filipenses 1:30. Es una gracia evangélica padecer, porque si padecemos con Él, también reinaremos con Él. Entonces la palabra no deja de darnos ánimo, porque Dios sabe que nosotros cuando nos santifiquemos y vivamos como cristianos, vamos a padecer. Vamos a padecer porque este mundo es enemigo de Dios y va a atacar la imagen de Cristo. Entonces, como lo sabe de antemano, nos dejó su palabra para decirnos, tranquilo, yo estoy en control de todo. Yo estoy en control de todo. Sobre el final de esta era evangélica, es necesario que sea soltado Satanás por un poco de tiempo. En comparación son 3 días y medio nada más. Yo no sé cuánto es ese tiempo, como tampoco sé lo que dura esos 1000 años, porque no son literales, como tampoco es literal la gran cadena, ni la llave del abismo. Entonces, a veces uno piensa, ¿no?, que se baja un ángel bien fornido, con unos eslabones gigantes colgados acá atrás, viene con una llave cósmica, entonces lo enlaza a Satanás, ¿verdad? Le pone un candado cósmico también, lo gira con la llave y lo pone en el abismo. Por favor, hermanos. Entonces, si eso es así, los 1000 años son literales. No es literal. Es espiritual. Es Satanás cayendo como un rayo del cielo.
Es el hombre fuerte siendo atado. Es Cristo mostrando su dominio sobre todas las cosas. Este capítulo termina con la venida de Cristo y con el juicio, conocido como el juicio del gran trono blanco. En el final del capítulo, después si quiere hablamos de todo el capítulo, no hay ningún problema, pero necesito avanzar. Dice así, fíjense, el 12 dice, vi a los muertos, grandes y pequeños. A grandes y pequeños no significa chicos y grandes. Grandes y pequeños, la distinción que hace acá, está hablando de reyes y plebeyos, si lo quiere comprender así. Reyes, aquellos que están en eminencia, que gobiernan y todo lo demás, y plebeyos. ¿Qué quiere decir? Para Dios no hay excepción de personas. Todos van a comparecer delante de Él. No importa la posición que vos tengas en este mundo. No importa si sos Bill Gates, Elon Musk o no sé, todos los que hay ahora. No importa si sos de eso, si sos Biden, si sos Alberto Fernández, no importa en qué posición estés. O si sos Juan Pérez, que junta cartones en la calle. Grandes y pequeños van a comparecer en ese día final ante el trono de Dios. No hay distinción, no hay excepción de personas. Dice, los vi de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La puerta del Hades. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Cuando dice la muerte y el Hades, fueron lanzados al lago de fuego. Eso es, mis hermanos, porque se terminó la muerte y el lugar de los muertos. Se terminó. Porque en los cielos nuevos y la tierra nueva no hay más muerte. Entonces es una ilustración espiritual de que se terminó. Ya está. Esta es la muerte segunda. El que no está con Dios perecerá eternamente, pero no hay más muerte. No hay más muerte. Dice, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Obviamente ese es el libro de la vida del Cordero, que también aparece en Apocalipsis 17 y en Apocalipsis 13. Los dos en el versículo 8, donde habla de aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Como hablábamos en esta semana, cuando Dios hizo el pacto eterno de gracia, Cristo se ofrece, Él se entrega voluntariamente por su pueblo, y a través de ese sacrificio de Cristo, Dios trata con toda la humanidad, desde Adán hasta el último hombre. Ese es el libro donde Cristo se comprometió a salvar a todos los que están inscritos ahí. Él se comprometió y dice, yo voy a dar mi vida por todos ellos. La vida de Cristo de valor infinito cubre estas faltas finitas con una sobreabundante gracia, muriendo en la cruz del Calvario bajo la ira infinita de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que viene a continuación? Dice en el capítulo 21, vi un cielo nuevo y la tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esto es la regeneración. Los elementos ardiendo deshacen todo lo que conocemos hoy como la creación. La tierra nueva y cielo nuevo son regenerados por Dios. Él enrolla los cielos como una cortina. Se terminó. Hacemos todas las cosas nuevas, sin inmundicia, sin pecado, sin corrupción. Todo perfecto. Cielo nuevo y tierra nueva. Y todos los santos vienen a morar con Cristo, que acaba de presentarse en gloria y majestad. Y todos con cuerpos glorificados fueron a su encuentro y así están con Él para siempre en comunión. Entonces ahora todos juntos descienden a ese cielo nuevo y tierra nueva, la Jerusalén celestial, la iglesia de Cristo, con Cristo, ya con el cuerpo completo, desciende a cielo nuevo y tierra nueva para reinar y habitar en comunión por toda la eternidad. Y sigue diciendo el texto. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Les recuerda algo? ¿No es lo que vimos en 2 Corintios 6, antes de ver el 7.1, en el mensaje de ayer?
cómo Dios habla de este reino y de este habitar entre su pueblo, aún ahora, en su pueblo mientras estamos aquí, y este mismo habitar en perfección cuando estemos allí. Pero ya somos hijos de Dios, ya mora entre nosotros, ya está con nosotros. La obra de Cristo ha sido suficiente y Él limpió la casa y su iglesia es su casa y Él habita y mora ahí y está ahí con los suyos. Es maravilloso. Y así será por toda la eternidad. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. El que venciere le dará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Entonces, esto es lo que va a pasar. Pero mientras estamos yendo, Dios está en control de todo, se ocupa del consuelo de su pueblo, se ocupa de llamar a los hombres al arrepentimiento, se ocupa de salvarlos. Y le dice, esto es una obra que ya está completa, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que venciere le dará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, todos los incrédulos son cobardes, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí está el contraste. El que venciere en Cristo, ¿recuerda Romanos 8:37? Que somos en Él más que vencedores. La victoria está en Cristo. Y el que venciere con Él, entonces heredará todas las cosas. Pero el cobarde, el incrédulo, y seguimos viendo porque después lo vamos a volver a ver, los abominables y homicidas, los fornicarios, de griego pornos, haciendo referencia a la porneia que hablábamos el otro día, el lunes, en 1 Tesalonicenses 4, a todo tipo de perversión sexual fuera del matrimonio, y hablando de la fornicación espiritual, los idólatras que engañan a su esposo, Cristo, con las seducciones de este mundo. Los fornicarios y hechiceros, la palabra para hechicero es el griego fármacos, de donde nosotros sacamos la palabra farmacia. O sea, los hechiceros son, para usar una palabra moderna, aquellos que tratan de vivir una ilusión a través de las drogas y que tratan de buscar ahí consuelo, una salida, una satisfacción, los que tratan de usar las drogas para eso. Eso es lo que significa el texto. Y así fue en todos los tiempos. No vaya a creer. Cuando el Señor les, ¿cómo era lo que le ofrecieron? Mirra, hiel, vinagre. Era una mezcla que era como un calmante que hacía alucinar a la persona para que deje de sentir dolor. Fármacos. No es algo nuevo. Que el hombre vaya tras adicciones no es algo nuevo. Los idólatras, mire, por un segundo voy a leer Colosenses, para que entendamos bien quiénes son los idólatras. Porque enseguida pensamos en imágenes, en procesiones, están llevando una figura, se van caminando de rodillas hasta tal lugar para que los bendiga, ponen la figurita en el auto, y ahí vamos y decimos, nosotros no somos idólatras. No. Fíjense, Colosenses 3, y también lo puede ver en Efesios 5, dice el versículo 5 de Colosenses 3, haced morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, concupiscencia, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Ve cuál es la idolatría? Cuando uno pone cualquiera de estas cosas en el lugar que tiene que ocupar Dios, y en lugar de hacer su voluntad, se somete a esas cosas voluntariamente. Eso se convirtió en un ídolo. Un avaro es un idólatra. Un fornicario es un idólatra que está yendo en pos de sí mismo y haciendo su propia voluntad. Para hacer esa aclaración, también está mal tener imágenes. Dice, se me ha echado el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, o sea, la definitiva.
una muerte física, una separación del cuerpo y el espíritu, y luego la muerte definitiva, que es la separación de Dios por toda la eternidad, separados de la presencia, de la gloria de su poder, de la presencia de Dios y de la gloria de su poder, o sea, separados de Cristo por toda la eternidad. Esa es la muerte segunda. Y después sigue haciendo una descripción de lo que va a ser la ciudad celestial. Cuando uno llega al final del capítulo 21, dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Una vez más, el libro de la vida del Cordero, como el final del capítulo 20, como el 17 y como el 13, y también como el capítulo 2. El libro de la vida del Cordero, donde están inscritos aquellos redimidos de Dios desde la eternidad. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Esto es una representación, mis hermanos, de la perfección, recordando lo que fue el Edén, recordando lo que era el árbol de la vida en aquel lugar, y ahora se lo ve al árbol de la vida de los dos lados de los ríos, en todos lados, cuando dice que es de la sanidad para las naciones, porque no va a haber enfermedad, no va a haber ninguna necesidad. Dice: no habrá más maldición, no va a haber pecado, el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, sus siervos le servirán y verán su rostro, su nombre estará en sus frentes, ese nombre nuevo que Dios nos da, que tiene que ver con el sello de Dios, y que nos identifica con Cristo. No habrá allí más noche, no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios es el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ahí está el estado. Reinarán por los siglos de los siglos. Bueno, dice el versículo 6: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, que ya se mencionó también otras 3 veces en Apocalipsis. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Paréntesis, pronto. A veces uno le dice a alguien: quiero esto y lo quiero pronto, ¿verdad? Entonces, y uno dice: lo quiere rápido, quiere que venga ahora, quiere que lo haga ahora, se lo tengo que llevar, tengo que llegar rápido. Pero también Pedro nos enseña en 2 de Pedro 3 que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y no porque literalmente un año sean 1000 días y 1000 años un día, sino que muestra cómo pasa el tiempo para nosotros y muestra a Dios de una forma atemporal. Él está más allá del tiempo. Para nosotros transcurre el tiempo y para nosotros esto puede ser un montón de años, pero para Dios es pronto, porque lo próximo que viene es el siglo venidero, es la eternidad. Entonces, como la vida es un poco de tiempo, también este pronto delante del Señor es un poco de tiempo, porque a continuación de eso viene la eternidad. ¿Cuánto llevamos acá como humanidad? ¿6.000, 7.000 años? Eso es lo que se lleva. Y después viene la eternidad. Entonces, es pronto. Pronto la venida del Señor. Lo repito el 6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y enseguida en el versículo 7 están las palabras de Cristo, cuando dice: he aquí, vengo pronto. Apocalipsis 22, 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro.
Bienaventurado el que pone por obra las palabras de la profecía de este libro. ¿Sí? Hoy veíamos eso en el tiempo de preguntas. ¿Quién es el verdadero bienaventurado y cuál es la verdadera bienaventuranza? Entonces, no apartarse de la ley de Dios, ni a diestra ni a siniestra, haciendo su voluntad, es la verdadera bienaventuranza que nos lleva al bien eterno de ser conformados a la imagen de Cristo. Por eso es bienaventurado el que no se aparta de las profecías de este libro y que descansa en ellas. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Maravilloso. No me tenés que adorar a mí, yo soy nada más que un consiervo tuyo. Yo soy otro siervo de Dios, tuyo, de los profetas. Vos tenés que adorar a Dios, nada más. Dios me mandó para dar este mensaje, pero yo no merezco la adoración. ¿Recuerdan a Pedro en Hechos 10 con Cornelio? Dice, no me adores, adora a Dios. Es exactamente lo mismo. Adoremos a Dios. Y cuando dice, adora a Dios, dice así el versículo 10, y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Otra vez, ¿no? Pronto, el tiempo está cerca, no selle las palabras de la profecía de este libro, no lo des por terminado, porque esto va a pasar pronto, esto va a suceder pronto. Y ahora vamos a ver cómo le habló el ángel a Daniel también, en una forma similar. Y dice el texto, el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo? El de la venida de Cristo, como el versículo 7, de aquí vengo pronto. Entonces, está cerca, pero todavía hay que vivirlo. ¿Sí? Entonces dice, en ese tiempo, en esta era evangélica, hasta la venida de Cristo y aún en el tiempo final de esos 1000 años donde Satanás debe ser soltado nuevamente, aún en ese tiempo donde ese soltar a Satanás, lo voy a aclarar, puede mirar el capítulo 11 de Apocalipsis, cuando parece que el testimonio de Dios a través de la iglesia, del Espíritu Santo, parece que está muerto en la plaza. Y la falsa religión representada en la Jerusalén terrenal, que en el sentido espiritual se la llama Sodoma y Egipto, mostrando la perversión del sistema religioso. Entonces dice, parece que dan por muerto a la iglesia y a su testimonio, y después de que pasan esos 3 días y medio, que es el poco de tiempo que Satanás se ha vuelto a soltar, entonces se levanta. ¿Cuándo se levanta? Con la venida de Cristo, para ir al encuentro de su Señor. ¿Sí? Entonces, hecha esa aclaración, en este periodo de la era evangélica, dice, el tiempo está cerca, pero durante este tiempo se manifiesta la naturaleza de cada uno. Se manifiesta lo que somos. Entonces este es un llamado a hacer lo que usted es. Es precioso, porque parece hasta un tono fuerte, como se lo dice, pero es precioso por las promesas y la invitación evangélica. Y recuerden que una invitación evangélica es cuando Dios dice arrepentite y cree en Cristo, porque hoy es el día de salvación. Y uno tiene que saber que no es una invitación a comer en la casa de un amigo, que si uno la rechaza, no importa, arreglan para otro día. No, si usted la rechaza, va a perecer eternamente, porque son las palabras del Rey. Entonces, este pasaje, en todo aspecto, es precioso y es de aliento, aún para los que estamos en Cristo, porque dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, desde la revelación a todo este tiempo de la era evangélica, todavía, sea injusto, sea inmundo. Eso es lo que usted es. Esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza corrompida. ¿Es usted un hijo de Satanás y los deseos de su padre quiere hacer? Sea injusto todavía, sea inmundo todavía. Siga tratando de frenar con su injusticia la verdad de Dios. Siga tratando de vivir en la inmundicia por la que Cristo murió. Siga tratando. Siga haciéndolo. Ya sabe que hay un día de juicio final.
siga haciéndolo. Manifieste su naturaleza, manifieste lo que es. Es un examen profundo a nuestro corazón, de ver nuestras intenciones y por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué tenemos el carácter que tenemos? ¿Por qué reaccionamos como reaccionamos? ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿Por qué pensamos en las cosas que pensamos? El que es injusto es injusto todavía. Y cuando habla de injusto, está hablando de aquel que hace aquello que no es justo delante de Dios. Y cuando habla de inmundo y hace la inmundicia, practica la inmundicia, está hablando de aquello que no ha sido purificado delante de Dios. Entonces el que es injusto es injusto todavía, y el que es inmundo es inmundo todavía. Siga como está, no hay ningún problema, porque eso va a pasar. Va a pasar durante toda la era evangélica. No es de todos la fe. No todos los que escuchan el Evangelio obedecen al Evangelio. No es de todos la fe. No le pidas peras al olmo. Si no es, no es. Va a seguir actuando injustamente y va a seguir haciendo inmundicia. Y no importa si va a la iglesia. Porque algunos, su injusticia, su inmundicia, es hasta su propia religión. Es hasta su denominación, hasta su fe, hasta su sana doctrina, hasta su, llámelo como quiera, reformado, doctrina de la gracia, la verdad, etcétera, etcétera. Póngale el nombre que quiera. Aún eso es su propia injusticia y su propia inmundicia. Se jactan de lo que saben, de lo que creen, de ser mejores que los demás. Acusan a los demás de incrédulos. Acusan a los demás como si pudieran ver los corazones y como si el Señor no tuviera poder para salvar a cualquiera. Los acusan, se burlan, les hacen, hoy en esta era, ¿no? Les hacen memes, les hacen burlas en lo que encuentran. Sacan las cosas de contexto y así maltratan a los que, en la gracia de Dios, hasta podrían ser sus hermanos. Claro, si ellos fueran hijos de Dios. Porque los hijos de Dios no hacen las cosas por contienda y por vanagloria. Hacen las cosas para la gloria de Dios. Pero ahí está el creyente que dice, no, porque Dios me llamó a defender la verdad, entonces ahora para defender la verdad voy a atacar a todos los que creen distinto y los voy a ridiculizar. Y voy a tener los mejores argumentos para hacerles pasar vergüenza. Usted no conoce al Señor. ¿Me está diciendo incrédulo? No. Usted no conoce el carácter de Cristo. Porque nadie conocía a Dios más que Cristo. Nadie conocía la verdad más que Cristo. Nadie en toda la existencia ha tenido mejores argumentos bíblicos que los de Cristo y jamás ridiculizó a nadie. Jamás. Mire las escrituras. Mire el trato con aquellos que no eran de Él y que se le paraban enfrente de Él y en contra de Él. Mire el trato amoroso, compasivo y misericordioso del Señor. ¿Qué espera del que no conoce a Dios? ¿Qué espera del que actúa injustamente? ¿Que le dé gracia y misericordia? De ninguna manera. Hoy parece que la religión gobernante es la religión de ver quién es el mejor, quién tiene la iglesia más grande, quién tiene los mejores predicadores, quién tiene la verdad y todos los demás están equivocados. Y así lo viven, en contienda y vanagloria, peleando, discutiendo, todas aquellas cosas que Gálatas 5 describe como obras de la carne y todas aquellas cosas por las que Cristo tuvo que derramar su vida en la cruz del Calvario. Hay injustos alrededor nuestro, hay inmundos, por supuesto. ¿Sabe qué necesitan? Necesitan a Cristo. Necesitan ver a Cristo en su vida. Necesitan ver un testimonio vivo de la palabra de Dios.
necesitan escuchar del Señor a través de sus labios, puros y santificados, no labios de pelea, no labios de contienda, no labios de me la sé toda, no labios de lo mío es mejor que lo tuyo, no, compasión, misericordia, amor, lo mismo que hizo Cristo, lo mismo que hizo el Señor. Pero se va a ver, el que es injusto va a ser injusto, y el que es inmundo va a ser inmundo, y esto va a pasar hasta que Cristo venga. Por eso también dice el texto, y el que es justo practique la justicia todavía. Ojo, no es justo ni a uno, ¿verdad? Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién es el único justo? Es Cristo. Y si nosotros somos justos es porque estamos en Él. Y si estamos en Él, lo que hacemos, lo que debemos hacer es practicar la justicia, para que se vea el justo. El que fue declarado justo delante de Dios por la justicia de Cristo. Entonces, tiene que practicar la justicia, tiene que poner la palabra por obra, tiene que tomar la palabra y ser hacedor de ella, como hablábamos hoy. La palabra nos instruye en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra nos instruye en la voluntad de Dios y el Señor nos da la gracia y la sabiduría para ponerla por obra, para practicarla. La justicia debe ser practicada, mis hermanos. Nosotros debemos santificarnos, porque dice el texto, y el que es santo, santifíquese todavía. Es lo que compartía el pastor Cristian. A los santificados en Cristo Jesús que están en la dispersión, a los que están en Corinto, a los que están en todos lados, a los que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo, a esos que Dios ha hecho santos porque los apartó para Él. Esos santos lo que tienen que hacer durante este tiempo hasta que Cristo venga es santificarse. Dios nos ha dado un amor tan grande para que seamos llamados hijos de Dios y tengamos la esperanza de verle cara a cara y ser como Él es. Pero todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por eso aquel que es santo debe santificarse todavía. Durante este tiempo se tiene que santificar. Si me acompaña un momento a Daniel 12. Daniel 12. El versículo 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Todo va a seguir su camino. Estas son palabras para el día del fin. Cerradas, no se van a cumplir ahora, se van a cumplir en el tiempo del fin. Y si saltas del versículo 9, él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y en el versículo 10 dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Las mismas palabras. Lo que dice Apocalipsis son las mismas palabras que el Señor ha dicho siempre. ¿Qué es lo que va a pasar todavía? El injusto va a ser injusto, el inmundo va a ser inmundo, el justo va a practicar la justicia y el santo se va a santificar. Y dice: no van a entender, no, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, para eso es locura y no las puede entender. No entiende la vida espiritual, no sabe que hay una vida espiritual. Entonces actúa en base a sus conocimientos, en base a su cabeza, en base a sus experiencias, en base a sus emociones, en base a sus sentimientos. Es un súquico, es un animal que se mueve por sentidos, como Asaf del Salmo 73. Era como una bestia, no entendía lo que pasaba, me estaba satisfaciendo mis propios sentidos.
Y dice, no entenderán. ¿Por qué no van a entender? Porque como hoy veíamos en Hebreos 11:3, por la fe entendemos. Solamente por la fe entendemos lo que Dios dice, la parte espiritual, el verdadero sentido de la vida, lo que nos espera, el Evangelio, la esperanza. Solamente por la fe lo podemos entender, solamente por la obra de Cristo. Y dice el texto que de ahí hasta el tiempo del fin, hasta esa venida de Cristo que fue descrita en Apocalipsis 20, 21, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Pero mientras eso ocurre, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. El injusto seguirá siendo injusto y el inmundo va a seguir siendo inmundo, pero los entendidos comprenderán. Comprenderán por qué están acá. Comprenderán cuál es el propósito. Comprenderán que son los santos de Dios, que son la casa del Dios viviente, que son columna y baluarte de la verdad, y se van a santificar todavía, porque saben que son la imagen de Cristo para este mundo en tinieblas. Lo saben. Saben que son hijos de luz. Lo saben. Comprenden la palabra, comprenden la voluntad revelada, comprenden la obra de Cristo y comprenden qué es lo que Dios espera de ellos. Y por esa condición que les ha dado Dios en Cristo, entonces ellos se santifican todavía. Versículo 12 de Apocalipsis 22 habla de Cristo y dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ya hemos hablado de esto y hemos visto también el texto de Romanos 2, pero dice: aquí vengo pronto, reafirma a Cristo que su venida es pronto, y siempre piénselo en comparación con la eternidad y la gloria venidera. Piénselo de esa manera. Dice el texto: yo vengo pronto. ¿Y qué viene con vos? Mi galardón conmigo. Ok. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Bueno, rápidamente leo de Romanos 2. Lo que es ese pago, porque eso es lo que representa, un pago. Dice el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, a los que practican la justicia, buscan gloria, la gloria de Dios, y honra, la honra de Dios, e inmortalidad, porque el fin de su salvación es la vida eterna, santificación y la vida eterna. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Es cuando el Salmo dice, el salmista dice que nos tiene que poner cabestro, como si fuéramos caballos o burros para poder controlarnos. Algunos que dicen ser cristianos actúan de esa manera y piensan que otros le tienen que poner el cabestro para controlarlos. No los controla Dios, no los vamos a controlar nosotros. No los cambia Dios, no los vamos a cambiar nosotros. Le vamos a hablar de Cristo incansablemente, pero no los vamos a cambiar y controlar nosotros. No le vamos a empezar a poner resguardos o barandas para contenerlos y que no se nos vayan. No, el inmundo va a ser inmundo. El injusto va a ser inmundo. No hay por qué contenerlo, porque un hijo de Dios no hay que contenerlo, hay que edificarlo. Porque ese hijo de Dios está contenido por la gracia de Dios y jamás se va a escapar. No estamos tratando de encerrar a las personas para que crean lo mismo que nosotros. No, nos estamos edificando juntos los redimidos de Dios, por la gracia de Dios y por la obra de Cristo. No queremos contener a nadie. Es la gracia de Dios la que los contiene, la que los sostiene, la que los guía, la que los cambia. No los vamos a cambiar nosotros, pero sí vamos a hablar incansablemente de Cristo para que pongan sus ojos en Él. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el bueno, el griego, perdón. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es lo bueno? La voluntad de Dios. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra, para pagarle a cada uno. Viene a traer el cheque de cada uno. Y Cristo dice, una vez más, como ya vimos en el capítulo 21, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Todo empieza en mí, todo termina en mí. No puedo ser burlado, las cosas no van a cambiar. Las decreté así, así las voy a llevar hasta el final y todo lo que estoy diciendo se va a cumplir. Por tanto, hagan lo que tienen que hacer, sean lo que son. Sean lo que son. Dice el versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Entonces ahí se escuchan algunas voces diciendo, ¿viste? Yo tengo que ir a lavar mi ropa. Es una traducción en español. Pero otra traducción, por ejemplo, nos dice, benditos son aquellos que hacen mis mandamientos. Santifíquese todavía. ¿Qué es santificarse? Lavar sus ropas. Recuerde que nosotros, dice Colosenses 3, que debemos vestirnos como escogidos de Dios. De entrañable misericordia, de compasión, de amor, de aquello que nos une. La palabra griega es undemos, habla de los ligamentos que une al Hijo de Dios con la iglesia. Lo une profundamente, se estira pero no se rompe. Y sobre todas esas cosas se pone el amor. Y cuando habla de lavar sus ropas, y cuando el texto en el original, la palabra para lavan sus ropas es el griego entolé, que significa mandamiento, precepto. O sea, una mejor traducción sería, bienaventurados los que ponen por obra mi palabra, los que ponen por obra mi voluntad. Esos son los verdaderos bienaventurados. No es una acción del hombre que por lavar su ropa va a ser bienaventurado. Es una acción de aquel que es santo por la gracia de Dios, que todavía se está santificando. ¿Y cómo se santifica? ¿Cómo nos santificamos, hermano? Poniendo por obra la voluntad de Dios, siguiendo cada vez más y más su palabra. Así es como nos santificamos. Y acá hay otro tema más, porque dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Ahí estamos con la era de los derechos, ¿no? Cada uno quiere reclamar su derecho. No habla de ese tipo de derechos, mis hermanos. La palabra griega es exousia y significa libertad de acción. En comunión con Cristo. Acceso total a la vida eterna. Ese es el árbol de la vida. Aquel que Dios cerró en el huerto del Edén con el ángel con la espada de fuego para que el hombre no tome, no coma y no viva eternamente. Y ese camino fue cerrado hasta la venida de Cristo, que nos abrió el camino a la vida eterna. Porque está la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y como vimos en 1 Pedro 1, mediante el cual creéis en Dios. El camino al árbol de la vida, al que nos da la vida, es Cristo. Y ese camino fue abierto. Y está abierto para todos aquellos que hoy aman a Dios. Nosotros lo vamos a ver porque Él nos amó primero, como ya dijimos varias veces. Y aman a Dios, porque el amor a Dios es guardar sus mandamientos. Entonces, se ve en los verdaderos bienaventurados, que son bienaventurados porque están haciendo la voluntad de Dios. Y ellos echan mano de la vida eterna. Como enseña Pablo a Timoteo. Y dice, echa mano de la vida eterna. Nútrete, fortalécete de la vida eterna que Cristo te ha dado, de la gracia de Dios. Que sea tu consuelo, tu ánimo, tu fortaleza, siempre. Porque eres un bienaventurado en Cristo. Pero, hace un contraste, justos e injustos, santos e inmundos, dos palabras que son antónimos en ambos casos. Y ahora dice los bienaventurados, y aquí viene el contraste en el versículo siguiente, pero más los perros estarán fuera. ¿Recuerdan? Vuelve el perro a su vómito. Los perros siempre eran echados fuera de la ciudad, eran quemados, hoy los tenemos como mascotas. Pero eso era lo que se hacía con los perros, porque se los consideraba inmundo.
Y cuando habla acá de los perros, está hablando en sentido espiritual de aquellos que no son de Dios. Justos, injustos, santos e inmundos. Y esos son los perros. Pero los perros estarán fuera del acceso al árbol de la vida. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y eso tiene relación con lo que vimos en capítulo 21. Son las mismas palabras. Entonces son esas características. Es como cuando dice Gálatas 5 y 1 Corintios 6, los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Son perros delante de Dios, en un sentido espiritual. ¿Qué espera que hagan? Nosotros no esperamos que ellos hagan. Lo que hacemos nosotros es hacer lo que tenemos que hacer, es guardar los mandamientos de Dios y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, a toda criatura, para que vengan a Cristo, porque todavía Él no ha vuelto y todavía está abierto el camino de salvación. Todavía la gracia de Dios es suficiente y Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas para salvar perpetuamente a todos los que por medio de Él se acercan a Dios. Todavía es tiempo. Yo, Jesús, dice el 16, he enviado mi ángel, o sea, mi mensajero, para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y esos 3 títulos son cumplimientos de Cristo acerca de profecías hechas sobre Él en lo que conocemos como el Antiguo Testamento, que es la base de Apocalipsis. Y entonces, dice el versículo 17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. El Espíritu que mora en nosotros y la esposa, la iglesia, le dice al Señor cuando Él dice, yo vengo pronto, ven Señor Jesús, ven, ven mi Señor, ven pronto, aquí estoy esperándote, anhelo ver a mi amado, anhelo que mi amado regrese, anhelo estar con Él. No, pero yo quisiera ver crecer a mis hijos, a mi nieto, quiero ver a mi sobrino recibirse y me gustaría. La iglesia, el Espíritu, dice, ven, vengo pronto, ven Señor, ven hoy, ven cuando quieras, pero ven, ven pronto. Sé que tú tienes los tiempos en tus manos, pero ven Señor, ese es el anhelo. Y el que tiene ese anhelo y esa esperanza, ¿qué es lo que está haciendo? Sabe que Cristo puede venir en cualquier momento y dice, soy santo por su gracia, debo santificarme todavía. Soy justo por su gracia, debo practicar la justicia. Señor, dame la gracia para hacer tu voluntad. Dame la gracia para poner por obra tu palabra. Ven, Señor. La iglesia proclama a los 4 vientos que está esperando la venida de Cristo mientras hace lo que tiene que hacer. Muestra de esa manera ese anhelo porque Cristo venga, santificándose cada día, haciendo la voluntad de Dios. Y mientras tanto, todavía, dice el texto, el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Vengan, compren sin precio, sin dinero, vino y leche. Vengan a buscar la salvación en Cristo, porque todavía es el tiempo de salvación para todo aquel que cree. Todavía está abierto el camino al árbol de la vida. Venga y crea en Cristo. Dejen inmundicia, dejen injusticia, arrepiéntase de sus pecados y venga a Cristo, porque Él lo va a salvar eternamente. Y cuando venga a buscar a su esposa, lo llevará con Él por toda la eternidad. La salvación brota de Cristo como una fuente de agua que es gratuita, porque Él justifica gratuitamente a todos los que son de la fe de Jesús. No tiene que pagar nada, no tiene que dar nada a cambio. Tiene que mirar al santo. Y cuando vea al santo, se va a sentir abrumado por su pecado, por su maldad, por su condición. Y cuando vea esa condición
y se dé cuenta que está en el pozo de la desesperación, va a clamar a Dios: Señor, sálvame, ten misericordia de mí, no tengo nada más para pedirte, Señor, sálvame. Y Él se va a inclinar y con la mano de gracia y amorosa lo va a sacar del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, y va a poner sus pies en Cristo y va a enderezar sus caminos. Venga a Él, crea en Cristo y Él va a salvar eternamente su alma. Si usted es de Cristo, es justo, es santo, practique la justicia y santifíquese todavía, porque el Señor viene y viene pronto. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Señor, te damos gracias por nuestro Salvador Jesús. Gracias por esta esperanza tan grande que nos has dado en Él. Gracias porque sabemos que vienes pronto, Señor. Padre, anhelamos ese día en que te veamos cara a cara. Padre, gracias. Ayúdanos a vivir como es digno de tu nombre. Ayúdanos a darte la gloria, a poner por obra tu palabra, tu voluntad, y ser cada día más y más tuyos. Ayuda, Señor, que tu iglesia esté proclamando a los cuatro vientos que tú vienes. Gracias, Señor. Jesús, en su nombre y para su gloria, pedimos y agradecemos todo. Amén.